El día de su boda todos sonreían, pero si alguien hubiera sabido la verdadera razón por la que Alejandro Ruiz estaba en ese altar, la ceremonia se habría detenido en ese mismo instante. Alejandro no miraba a la novia con amor. Miraba el futuro, un futuro lleno de dinero, poder y una vida que siempre creyó merecer. Desde niño había aprendido una lección cruel: el mundo no recompensa a los buenos, recompensa a los inteligentes, y él estaba decidido a ser el más inteligente de todos. Creció en una casa donde las luces se apagaban por falta de pago y las promesas se rompían más rápido que los sueños. Su padre, arruinado por malas decisiones, siempre repetía que la vida era injusta. Alejandro, en cambio, decidió que algún día él sería quien jugara con las reglas. Y ese día había llegado. Cuando conoció a Isabela Montiel, no sintió amor, sintió oportunidad. Ella era todo lo que él necesitaba: rica, solitaria y aparentemente fácil de manipular. No tenía el carácter fuerte de las mujeres que lo habían rechazado antes. No hacía preguntas incómodas, no sospechaba, o al menos eso parecía. Recordaba perfectamente la primera vez que la vio. Fue en una gala exclusiva, rodeada de empresarios y figuras importantes. Mientras todos competían por llamar su atención, Isabela permanecía en silencio, observando. Vestía con elegancia pero sin extravagancia. Era como si no necesitara demostrar nada. Eso fue lo que más le llamó la atención. «Esa es Isabela Montiel», le susurró a alguien. Heredó todo después de la muerte de sus padres. No confía en nadie. Alejandro sonrió levemente. «Perfecto», pensó. Se acercó con seguridad, usando el mismo encanto que había perfeccionado durante años. Sonrisa medida, voz tranquila, mirada firme. Sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. «No pareces disfrutar este tipo de eventos», le dijo. Isabela lo miró, como si analizara cada palabra antes de responder. «No vine a disfrutar», contestó. «Vine a observar». Esa respuesta debió haberlo alertado. Pero Alejandro no veía señales de peligro, solo veía un reto interesante. Durante semanas se aseguró de aparecer en su vida, por casualidad. En cafeterías, reuniones, eventos pequeños. Siempre en el momento justo. Siempre con la actitud perfecta. Poco a poco, Isabela empezó a abrirse. O al menos eso creyó él. Le hablaba de cosas simples. Libros, viajes, recuerdos vagos de su infancia. Nunca entraba en detalles profundos, pero para Alejandro era suficiente. No necesitaba conocerla, solo necesitaba que confiara en él. Y funcionó. En menos de 6 meses ya estaba dentro de su mundo. Invitado a su casa, presentado como alguien importante, tratado como parte de su vida. «Nunca te había visto así», le dijo su amigo una noche. «Esto no es solo un juego, ¿verdad?» Alejandro soltó una risa corta. «Siempre es un juego. ¿Y si te enamoras?» «No me enamoro», respondió sin dudar. «Yo gano». El plan avanzaba exactamente como lo había imaginado. Cada cena, cada conversación, cada gesto estaba calculado. Flores en el momento adecuado. Silencios estratégicos. Miradas que parecían sinceras. Hasta que llegó la propuesta. No fue romántica. No fue impulsiva. Fue perfecta. Una cena elegante, una caja pequeña, una pregunta sencilla. Isabela lo miró en silencio durante unos segundos antes de aceptar. Sí, esa sola palabra selló lo que Alejandro consideraba su mayor victoria. Los preparativos de la boda fueron rápidos. Isabela no parecía interesada en detalles exagerados. Todo se organizó con eficiencia, casi frialdad. A veces, Alejandro notaba algo extraño en ella, una calma demasiado controlada, como si siempre estuviera un paso adelante. Pero ignoró esas señales, porque estaba demasiado cerca de conseguirlo todo. El día de la boda llegó con una perfección casi irreal. Invitados importantes, decoración impecable, cámaras capturando cada momento. Alejandro se veía a sí mismo reflejado en los espejos: traje perfecto, postura impecable, éxito absoluto. Cuando la música comenzó, todos se pusieron de pie. Isabela apareció al fondo del salón. Caminaba despacio, con una elegancia que imponía silencio. Su rostro era sereno, pero sus ojos no mostraban emoción. No había nervios, ni alegría, ni duda. Solo seguridad. Por un segundo, Alejandro sintió algo extraño. Una incomodidad leve, difícil de explicar. Como si algo no encajara del todo. Pero la ignoró, porque ya había llegado demasiado lejos.
Cuando Isabela se detuvo frente a él, lo miró directamente. Sin sonreír, sin titubear, el juez comenzó la ceremonia. Palabras formales, promesas vacías, frases que Alejandro repitió sin sentir. ¿Aceptas a Isabela como tu esposa? Sí, acepto. ¿Y tú? Isabela sostuvo su mirada por unos segundos más de lo normal. Sí, acepto. Los aplausos llenaron el lugar. Todo parecía perfecto. Hasta que, al momento de firmar los documentos, Isabela se inclinó ligeramente hacia él. Su voz fue baja, casi un susurro, pero lo que dijo fue suficiente para helarle la sangre. Ahora empieza el verdadero juego. Alejandro sonrió, intentando mantener la compostura. Pensó que era una broma. Pensó que tenía el control. Pero sin darse cuenta, acababa de entrar en una historia donde él ya no era quien movía las piezas. La primera noche después de la boda, Alejandro Ruiz entendió algo que no podía explicar: la mujer con la que se había casado no era la misma que había conquistado. Todo parecía normal al principio. La mansión estaba en silencio, los empleados se movían con discreción, y la celebración había terminado sin ningún incidente. Pero había algo en el ambiente, algo pesado, casi invisible, que le erizaba la piel. Isabela no actuaba como una recién casada. No había sonrisas nerviosas, ni intentos de conversación ligera, ni esa emoción típica de alguien que acaba de dar un paso tan grande. En cambio, Isabela Montiel se movía con calma absoluta, como si todo estuviera bajo control, como si nada fuera nuevo para ella. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, intentando romper el silencio. Isabela lo miró por un segundo, lo suficiente para incomodarlo. Perfectamente, una sola palabra, fría, precisa, sin emoción. Esa noche casi no hablaron. Y aunque Alejandro intentó convencerse de que era normal, una sensación incómoda empezó a crecer dentro de él. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Isabela se levantó temprano. No lo despertó, no dejó nota, no explicó nada. Cuando Alejandro bajó al comedor, ella ya estaba sentada, revisando unos documentos con total concentración. «Buenos días», dijo él, intentando sonar relajado. «Buenos días», respondió ella, sin levantar la vista. Ese pequeño gesto, esa falta de interés, no encajaba con la mujer que él creía conocer. Durante el desayuno, Alejandro intentó iniciar conversación varias veces, pero Isabela respondía con frases cortas, evasivas. Era como hablar con alguien que ya sabía exactamente lo que ibas a decir antes de que abrieras la boca. Pero lo más extraño no era eso. Era cómo lo miraba, no como una esposa, no como una mujer enamorada, sino como alguien que está evaluando cada movimiento, esperando el momento adecuado. Esa misma tarde, Alejandro decidió salir. Necesitaba aire, distancia, claridad. Se reunió con uno de sus contactos, intentando retomar asuntos que había dejado pendientes antes de la boda. Pero cuando regresó a la mansión, Isabela lo estaba esperando. Sentada, tranquila, como si no se hubiera movido en horas. «¿Cómo te fue con tus inversionistas?», preguntó, marcando la palabra con una leve sonrisa. El corazón de Alejandro dio un golpe seco. Nadie sabía de esa reunión. Nadie. «¿De qué hablas?», respondió, intentando mantener la calma. Isabela apoyó lentamente los dedos sobre la mesa, sin apartar la mirada. «¿Sabes exactamente de qué hablo?». El silencio que siguió fue insoportable. Por primera vez, Alejandro sintió que no tenía el control de la situación. Intentó cambiar de tema. Sonrió, actuó con normalidad. Pero Isabela no insistió, simplemente lo observó, como si ya hubiera obtenido la reacción que buscaba. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Su mente repasaba cada momento desde que conoció a Isabela. Cada conversación, cada gesto, cada detalle que en su momento había ignorado. ¿Y si había estado equivocado? ¿Y si ella no era tan ingenua como parecía? Los días siguientes confirmaron sus sospechas. La casa cambió, aparecieron nuevos guardias de seguridad, cámaras en pasillos donde antes no había, personal que no reconocía. Todo se volvió más controlado. Cuando preguntó, Isabela respondió con total naturalidad: «Es por seguridad», pero no explicó más, y él dejó de preguntar, porque empezaba a tener miedo de las respuestas. Una noche, mientras caminaba por la casa, escuchó una voz. Era Isabela. Hablaba por teléfono, en un tono bajo, casi irreconocible. No era la voz suave que usaba con él, era firme, autoritaria.
Sí, ya está hecho, no sospecha nada, todavía. Alejandro se quedó paralizado detrás de la puerta. El pulso le empezó a temblar. ¿De quién hablaba? ¿De qué hablaba? Decidió no confrontarla, no todavía, pero algo dentro de él cambió en ese instante. Ya no era confianza, era desconfianza, obsesión, necesidad de saber la verdad. Así que empezó a observarla, a seguirla, a prestar atención a cada pequeño detalle. Y entonces lo notó, una puerta que siempre estaba cerrada. Al fondo del pasillo, discreta, sin vigilancia visible, pero claramente importante. Esperó el momento adecuado. Una noche, Isabela salió de la habitación sin hacer ruido. Alejandro la siguió a distancia, moviéndose con cuidado para no ser descubierto. La vio detenerse frente a esa puerta. Introdujo un código. Y entró. Alejandro esperó unos segundos. Su respiración era pesada, pero intentó controlarla. Luego se acercó. La puerta no estaba completamente cerrada. La empujó lentamente, y entró. Lo que vio dentro no tenía sentido. Pantallas encendidas, archivos organizados con precisión, carpetas etiquetadas, y en una de las pantallas, su rostro, fotografías suyas, de años atrás, de lugares donde nunca había visto a Isabela. Documentos con su nombre, historiales, transacciones, deudas, secretos, todo. Te preguntabas quién soy realmente. La voz de Isabela lo hizo girar de inmediato. Estaba justo detrás de él, en silencio, observándolo. Alejandro sintió que el aire desaparecía. No eres quien dices ser, murmuró, con la voz quebrada. Isabela inclinó ligeramente la cabeza. Y sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que siempre tuvo el control. Nunca lo fui. En ese momento, Alejandro entendió algo aterrador. Él había estado jugando un juego. Pero Isabela llevaba mucho más tiempo jugándolo. Y él, apenas acababa de darse cuenta. Cuando Alejandro Ruiz vio todas las pruebas frente a sus ojos, entendió algo aterrador. No había sido un error, ni una coincidencia. Todo había sido planeado desde el principio. El aire en aquella habitación se volvió pesado, casi irrespirable. Sus propios secretos lo rodeaban en pantallas y documentos como si fueran cadenas invisibles. Cada mentira que había dicho, cada trato sucio, cada deuda escondida, estaba ahí, expuesta sin posibilidad de negarlo. ¿Qué es todo esto?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Isabela Montiel avanzó un paso, tranquila, como si estuviera mostrando una obra cuidadosamente construida durante años. La verdad, respondió, tu verdad. Alejandro negó con la cabeza, intentando recuperar el control, aferrándose a la única estrategia que conocía, manipular. Escúchame, podemos hablar esto. Llegar a un acuerdo. Lo que quieras. Isabela soltó una leve risa, apenas un suspiro de burla. Siempre crees que todo se puede comprar. Él apretó los puños. Porque así funciona el mundo. No, respondió ella, mirándolo fijamente. Así funcionaba tu mundo. Ese pequeño cambio en la frase fue suficiente para romper la poca seguridad que le quedaba. Alejandro retrocedió, sintiendo por primera vez que no tenía salida. ¿Qué quieres?, preguntó con la voz más baja. Dinero, ya lo tienes. ¿Entonces qué? Isabela no respondió de inmediato. Caminó alrededor de la mesa, pasando los dedos por algunos documentos como si cada uno tuviera un significado especial. ¿Recuerdas la empresa Ruiz y Asociados?, dijo finalmente. Alejandro se tensó. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes. Ella tomó una carpeta y la abrió frente a él. Dentro había recortes, contratos, informes antiguos. Hace años, esa empresa destruyó a decenas de familias. Negocios pequeños, personas sin recursos, gente que nunca pudo defenderse. Alejandro guardó silencio, porque sí lo sabía, pero nunca le había importado. Mi padre fue uno de ellos, continuó Isabela con una calma que resultaba más peligrosa que cualquier grito. Lo perdió todo, su empresa, su reputación, su vida. Las palabras cayeron como golpes secos. Eso no tiene nada que ver conmigo, intentó decir Alejandro, aunque sonaba débil, poco convincente. Isabela levantó la mirada. Tiene todo que ver contigo. Se acercó lo suficiente para que no pudiera evitar su mirada. Porque tú seguiste el mismo camino. Las mismas trampas, las mismas mentiras, solo que pensaste que nadie estaba mirando. El silencio volvió a llenar la habitación.
Pero esta vez no era incómodo. Era definitivo. Te acerqué a mí, continuó ella. Dejé que pensaras que tenías el control. Que eras el cazador. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Pero siempre fuiste la presa. En ese momento la puerta se abrió. Varios hombres entraron. Trajes formales. Miradas serias. Detrás de ellos un par de oficiales. Alejandro reaccionó al instante. ¿Qué es esto?, exigió, intentando recuperar autoridad. Uno de los hombres dio un paso al frente. Señor Alejandro Ruiz, tenemos pruebas suficientes para abrir un proceso en su contra por fraude, evasión y actividades ilegales. El mundo pareció detenerse. Esto es absurdo, dijo Alejandro, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. No pueden probar nada. Isabela extendió la mano y dejó caer una carpeta sobre la mesa. Ya lo hice. Los documentos que él mismo había visto segundos antes ahora estaban en manos de personas que no podía manipular. Por primera vez en su vida, no había salida. Firmaste el contrato matrimonial sin leerlo completo, añadió Isabela, casi en un susurro. Una cláusula muy interesante transfiere todos tus activos en caso de actividades ilícitas comprobadas. Alejandro la miró, incrédulo. No, eso no es posible. Lo es. El peso de la realidad cayó sobre él de golpe. No solo lo habían descubierto. Lo habían despojado de todo. Dinero, poder, control, todo. Los oficiales se acercaron. Tiene que acompañarnos. Alejandro no se movió al principio. Sus ojos seguían fijos en Isabela, buscando una grieta, una duda, algo que pudiera usar. Pero no encontró nada, solo una calma fría, inquebrantable. Cuando finalmente lo tomaron del brazo, reaccionó. Tú sabías todo desde el principio, gritó. Todo esto fue un plan. Isabela no negó nada. No hizo falta. Sí, esa simple respuesta fue más devastadora que cualquier otra cosa. Mientras lo llevaban hacia la salida, Alejandro sintió cómo su mundo se desmoronaba paso a paso. La mansión, el lujo, la vida que había imaginado, todo desaparecía detrás de él. Y al final del pasillo, Isabela permanecía inmóvil, observándolo, sin orgullo, sin ira, solo con la tranquilidad de alguien que ha esperado mucho tiempo para cerrar un capítulo. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a llenar la casa. Isabela caminó lentamente hacia la ventana y miró hacia afuera. La ciudad seguía igual, el mundo seguía girando, pero para ella algo había terminado. No era venganza, no era satisfacción. Era justicia, una justicia que había construido paso a paso con paciencia, inteligencia, y una determinación que nadie supo ver. Porque mientras Alejandro pensaba que estaba escribiendo su propia historia, en realidad siempre había sido solo un personaje dentro de la de ella.